Buenas tardes, bienvenidos a Casos Criminales. Ed Kemper, nacido como Edmund Emil Kemper III, el 18 de diciembre de 1948, es un infame asesino en serie y necrófilo estadounidense. A menudo se le conoce como el asesino mixto, debido a que se dirige a jóvenes estudiantes universitarias. Kemper es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia en Estados Unidos. Nacido el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Edmund Kemper presentó un comportamiento preocupante desde temprana edad. El futuro asesino en serie también tuvo una infancia tumultuosa. Su madre, Clarnell Elizabeth Kemper, era una alcohólica que posiblemente padecía de un trastorno límite de la personalidad. Su comportamiento errático una vez llevó al padre de Kemper, un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Edmund Kemper, se negó a mimar a su hijo por temor a que lo volviera homosexual. En este ambiente turbulento, Ed Kemper comenzó a desarrollar fantasías oscuras desde el principio. Impulsado por estos pensamientos, comenzó a decapitar a las muñecas de sus hermanas. Además, Ed Kemper obligó a sus hermanas a jugar juegos perturbadores como silla eléctrica y la cámara de gas, como si imaginara dónde podría terminar. Kemper hizo que sus hermanas simulasen llevarlo a la muerte. Una vez incluso acosó a su maestra de segundo grado mientras cargaba la bayoneta de su padre, y cuando su hermana Susan se burló de él por besar a la maestra, Kemper respondió con frialdad: si la beso, primero tendría que matarla. A la edad de 10 años, el comportamiento perturbador de Ed Kemper se convirtió en violencia. Después de que su padre dejara a la familia en 1957, el joven mató a los 2 gatos de la familia. Incluso enterró vivo a uno de los gatos. Luego lo decapitó. Mientras tanto, sin el padre de Kemper, la madre comenzó a centrar su agresión en su hijo adolescente. Ella lo hizo dormir en el sótano, alegando que podría lastimar a sus hermanas, y ella regularmente lo reprendía e insultaba, diciéndole que ninguna mujer se enamoraría jamás de él. A la edad de 14 años, Ed Kemper tuvo suficiente. Se escapó de la casa de su madre para vivir con su padre, pero en ese momento, su padre se había vuelto a casar con otra mujer y envió a su hijo a vivir con sus abuelos. El 27 de agosto de 1964, Ed Kemper tuvo otra discusión explosiva con su abuela, pero esta vez, el furioso niño de 15 años le disparó a Maud Kemper en la cabeza con el rifle calibre 22 de su abuelo. Después, mientras su abuelo iba por el camino de la entrada hacia la casa, Kemper también le disparó. Sus 2 abuelos ahora estaban muertos por su culpa. Asesinó a Maud, explicó más tarde, porque solo quería ver cómo se sentía al matar a la abuela. Pero Kemper asesinó a su abuelo para que no supiera que su esposa había sido asesinada. Después de que ambos estuvieran muertos, llamó a su madre y le confesó todo. Kemper fue enviado a la unidad de criminales dementes del Hospital Estatal de Atascadero. Allí los médicos determinaron que Kemper tenía esquizofrenia paranoide, así como un coeficiente intelectual impresionante. Pero, a pesar de los crímenes que cometió, Ed Kemper solo permaneció en el hospital unos años. En su cumpleaños número 21, en 1969, fue puesto en libertad. Kemper se fue a vivir con su madre, quien entonces trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California, en Santa Cruz. Libre de nuevo, Edmund Kemper no tardó mucho en satisfacer sus impulsos asesinos, pero al principio, inicialmente, trató de vivir una vida normal. Después de que se le negara un trabajo como policía estatal, porque se consideró que era demasiado grande, Kemper decidió ocupar un puesto disponible en el departamento de transporte. Mientras conducía por California, Ed Kemper notó que muchas mujeres hacían autostop, entonces comenzó a darles paseos, pero no pudo reprimir el impulso de matar. Cuando más tarde se le preguntó qué pasó por su mente cuando vio a una chica bonita, Kemper dijo: un lado de mí dice, wow, qué chica tan atractiva, me gustaría hablar con ella, salir con ella. El otro lado de mí dice, me pregunto cómo se vería su cabeza en un palo. Para 1972, Kemper
había vuelto a una vida de violencia. El 7 de mayo recogió a 2 estudiantes de Fresno State, Mary Ann Pez, de 18 años, y Anita Luchesa, de 18 años, cerca de Berkeley, California. Kemper llevó a las chicas a una zona boscosa, cercana, con la intención de abusar de ellas, pero entró en pánico y apuñaló y estranguló a las 2 mujeres hasta la muerte. Luego las metió en su baúl y condujo hasta su casa, en Alameda. En el camino, un policía lo detuvo por la luz trasera rota, pero no revisó el coche. Si lo hubiera hecho, habría encontrado los cuerpos de las víctimas de Ed Kemper adentro. Una vez en la casa, Kemper profanó los cuerpos. Luego los desmembró, colocó las partes de los cuerpos en bolsas de plástico y se deshizo de ellas. Las víctimas de Ed Kemper estaban escondidas en algún lugar de un barranco cerca de la montaña Loma Prieta. A partir de ahí, Ed Kemper continuó con su ola de asesinatos y volvió a matar el 14 de septiembre de 1972. Al igual que con sus primeros asesinatos, Kemper recogió a una muchacha, Aiko Ko, de 15 años, que había perdido el autobús para ir a la clase de baile. Durante este encuentro, Ed Kemper se encerró accidentalmente fuera de su coche, pero pudo persuadir a la joven adolescente para que lo dejara entrar. Luego la estranguló hasta dejarla inconsciente, abusó de ella y la asesinó. Después de meter el cuerpo de Ko en su baúl, Kemper recordó haber mirado con orgullo su último asesinato. Ed Kemper pronto comenzó a correr el riesgo de ser atrapado, solo por una emoción adicional. Pasaba el rato en un bar llamado Jury Room, que era popular entre los policías. Allí se hizo amigo de los policías locales, quienes lo llamaban Big Ed. Kemper disfrutaba estar cerca de las personas que intentaban atraparlo. Y aunque Kemper regresó con su madre en 1973, asesinó a otras 3 estudiantes universitarias que recogió en el campus cercano. Incluso enterró la cabeza cortada de una víctima en el jardín de su madre y la dejó mirando hacia su dormitorio. Según él, hizo esto porque su madre siempre quería que la gente la admirara. Al volver a vivir con Clarnell, devolvió a Kemper su infancia. Mi madre y yo comenzábamos directamente con batallas horrendas, simplemente batallas horribles, violentas y crueles, explicó más tarde. Todo culminó el 20 de abril de 1973. Esa noche, Ed Kemper asesinó a golpes a su madre con un martillo mientras dormía. Luego la decapitó y finalmente utilizó su cabeza como una diana. También le gritó a la cabeza durante 1 hora seguida. Como si esto no fuera suficiente, Kemper también le cortó la lengua y la laringe y las tiró al triturador de basura. Pero el mecanismo no pudo romper el tejido correctamente y escupir sus restos en el fregadero. Aún más impactante, luego invitó a la mejor amiga de su madre, Sally Hallett, a la casa, con una idea retorcida sobre una historia de tapadera. Kemper pensó que podría decir que su madre y su amiga fueron de vacaciones juntas. Kemper asesinó a Hallett y le robó el coche. Después, condujo hasta Colorado y estaba seguro de que vería los 2 asesinatos en las noticias. Pero después de no escuchar nada por un tiempo, Ed Kemper terminó llamando a la policía y desde una cabina telefónica confesó todo. Al principio la policía no creía que Big Ed pudiera ser un asesino, pero Kemper pronto comenzó a describir cosas que solo el asesino podría saber. Ed Kemper fue arrestado y luego condenado por 8 cargos de asesinato en primer grado. Kemper intentó suicidarse 2 veces e incluso solicitó la pena de muerte, pero finalmente recibió 7 cadenas perpetuas simultáneas. Edmund Kemper fue encarcelado en el Centro Médico de California junto con otros criminales notorios como Charles Manson y Herbert Mullin. Ed Kemper, que ahora tiene 74 años, todavía reside en esa misma prisión hasta el día de hoy. Durante sus primeros años tras las rejas,
Kemper participó voluntariamente en una serie de entrevistas con reporteros y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En poco tiempo, incluso se reunió con el FBI para discutir sus crímenes atroces y por los que cometió en una conversación escalofriante objetiva. Como se narra en la primera temporada del programa policial Mindhunter de Netflix, el testimonio de Ed Kemper sobre su estado de ánimo durante 6 asesinatos fue fundamentalmente para que las fuerzas del orden entendieran cómo operan los asesinos en serie. En los últimos años, Ed Kemper se ha ganado la reputación de ser un prisionero modelo. Ahora, Kemper está a cargo de programar citas de otros reclusos con psiquiatras y ha pasado más de 5,000 horas narrando audiolibros de historias como Dune y Star Wars. Pero algunas personas que conocieron a Kemper tienen dudas de que haya cambiado en absoluto. Es ridículo, dijo el medio hermano de Kemper, quien utiliza un alias para proteger su identidad. Kemper es y siempre será un completo psicópata. Una vez más, agradezco su tiempo. Si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificación. Hasta la próxima.